Buenos días, hoy vamos en la segunda clase, veremos el historicismo. La cronología que tiene el historicismo. Vamos a ver, surge en Alemania, les vimos que el anterior surgía en Francia, esta surge en Alemania a mediados del siglo XIX también. El positivismo es el primer tercio del siglo XIX, esta es a mediados. Vamos a ver, los objetivos que tiene el historicismo. Su primer objetivo es realizar una teoría de la historia. Esta teoría de la historia podemos decir que emplea una historia, es una historia razonada y documentada. Vale. En esta teoría de la historia se aborda el objeto de estudio con perspectiva. Es decir, con la perspectiva de que todo tiene un origen, un desarrollo y una muerte. Esto lo relaciona sobre todo con la diplomacia y la política. ¿Qué quiere decir? Que todo diplomacia y política. ¿Qué quiere decir? Que toda la diplomacia y la política tiene un origen, un desarrollo y una muerte. Todo periodo político, por ejemplo, una monarquía tiene un origen, tiene un desarrollo donde el punto culmine de esa etapa, tiene una muerte en la que se acaba, ¿vale? Eso es lo que quiere decir que lo analiza con la perspectiva de que todo tiene un origen, un desarrollo y una muerte. Vale. Como hemos dicho, el principal objeto de estudio de este movimiento, de este pensamiento, es establecer bibliografías de personalidades relevantes. En Alemania, por el contrario, tiene el objetivo de la construcción. Tiene por objetivo la construcción de un Estado nacional alemán. Ese es el objetivo que tiene en Alemania el historicismo. Vale. El método que utiliza. El método que el historicismo emplea es un método histórico científico. De carácter empírico también. Vale, esto lleva consigo que utilice un método heurístico. Como hemos dicho antes, ¿vale? Esto lleva consigo que lleve un heurístico. Este método heurístico garantiza la objetividad del historiador. Garantiza la objetividad. Vale, tiene cuatro etapas.
La primera, que es la etapa heurística, se encarga de la recopilación de la bibliografía, de la recopilación bibliográfica, de las bibliografías, de establecer la hipótesis o el problema, de buscar las fuentes y de describir describir la hipótesis mediante las fuentes, utilizando las fuentes. La segunda es la etapa crítica, en la cual se analizan las fuentes. En la etapa de síntesis, que es la tercera, se analizan los testimonios, se organizan y se interpretan. Los testimonios, los testimonios que se han ido utilizando en las anteriores etapas, se analizan, que se han analizado aquí se seleccionan, se organizan y se interpretan. Selecciona, organiza, interpreta. Y ya por último, en la última etapa, que es la de exposición, se publica. Ya no solo se publica la hipótesis, sino que se publica el estudio completo, habiendo utilizado las fuentes, bibliografías, habiendo analizado también estas fuentes seleccionadas, organizadas e interpretadas por el historiador. Fuentes. Se investiga en los archivos históricos de documentos oficiales. Claro, ¿por qué se busca en archivos históricos? Como hemos dicho aquí, se necesitan fuentes, se necesitan testimonios, se necesitan fuentes y testimonios antiguos, del pasado, para analizar todo lo que queremos, para analizar, por ejemplo, lo que hemos dicho aquí, los orígenes de algún periodo político, los orígenes de alguna monarquía, los orígenes de alguna república, su desarrollo y su muerte también. No se necesitan archivos pasados, archivos históricos. Vamos a ver, aquí tenemos escuelas en dos sitios. Por un lado tenemos Alemania, donde encontramos la escuela histórica alemana del siglo XIX, bueno, todas son del siglo XIX, pero esta es del pleno siglo XIX, que garantiza que la historia constituye una disciplina dentro de las universidades alemanas. ¿Qué quiere decir? Defiende que la historia sea obligatoria dentro de las universidades alemanas. Bueno, no que sea obligatoria, sino que sea una disciplina. Que se dé historia en las universidades alemanas. Esto es lo que defiende la escuela histórica alemana. Y tenemos la otra en Francia. Esta ya no es del pleno siglo XIX, sino que es de finales. Vale, aquí
el objeto de estudio que tiene esta escuela histórica francesa son estudiar acontecimientos políticos, militares, diplomáticos junto con las bibliografías de personajes ilustres. Vamos a ver, las escuelas. Primero tenemos la alemana, que es la escuela histórica alemana, de pleno siglo XIX. Lo que pretende es garantizar que la historia sea una disciplina dentro de las universidades alemanas. Es decir, que quiere que se dé la historia en las universidades. Quiere que se dé historia en las universidades alemanas. En cambio, la escuela histórica francesa, de finales del siglo XIX, lo que pretende, su objeto de estudio es estudiar los acontecimientos, los políticos, los militares y los diplomáticos junto con las bibliografías de personajes ilustres. ¿Qué quiere decir? Que atendiendo a la mentalidad y a los testimonios de personajes ilustres, estudia estos acontecimientos. Vale. Los representantes que tenemos en este periodo. Representantes que tenemos en este periodo. Vale. Aquí lo mismo, no tengo nada que explicar sobre estos personajes. Te pondré de dónde son, cómo se llaman y el sitio de muerte. ¿Vale? Solo hay uno en Italia que sí te voy a explicar una cosa. Representante. Vale, primero tenemos en Alemania, que es donde surge. Tenemos 3. Que son Barthold Georg Niebuhr, desde 1776 a 1831, Leopold von Ranke, desde 1795 a 1886, Theodor Mommsen. Que es de 1871 a 1903. Vale, estos son los principales representantes del historicismo en Alemania. Barthold Georg Niebuhr, Leopold von Ranke y Theodor Mommsen. Vale. En Italia encontramos a dos. Que son Benedetto Croce, de 1866 a 1952, y Giambattista Vico, de 1668 a 1744. Vale, te he dicho que uno de Italia te lo tenía que explicar. Vale, no te tengo que explicar mucho de Benedetto Croce. La definición, la concepción que él tiene como historia se conoce como historicismo absoluto. Fue Benedetto Croce el que estableció el historicismo absoluto, a pesar de que surge en Alemania. Vale, en Inglaterra encontramos otros dos.
Encontramos a dos. Thomas Babington Macaulay, de 1800 a 1859, y Henry Bacon, de 1821 a 1862. ¿Vale? Tenemos estos dos en Inglaterra. Y por último, en Francia, tenemos a un personaje que se llama Ernest Lavis, que es de 1842 a 1922. ¿Vale? Tenemos estos representantes tanto en Alemania como en Italia, como en Inglaterra y en Francia. Y por último, tenemos los detractores. Hemos visto en el positivismo que los principales detractores del positivismo decían que el positivismo no era bueno porque aceptaba los hechos sin análisis e interpretación. Vale, pues ¿de qué se van a quejar los detractores del historicismo? Que son positivistas. Los detractores son positivistas. Se van a quejar de que se pierde la objetividad de los hechos al interpretar la fuente. Se quejan de pérdida de objetividad. Igual que los anteriores se quejaban del positivismo porque no se analizaban las fuentes, estos se quejan de que sí se analizan las fuentes y eso hace que se pierda la subjetividad, la objetividad. ¿Vale? Pues esto es el historicismo. Aquí no hay más. Es bastante simple. Ya sabes, cualquier cosita me lo dice y te lo intentaré explicar lo mejor posible.